Si tratamos de aferrarnos a nuestros propios propósitos y dirección en la vida, entonces perderemos el verdadero propósito de nuestras vidas en esta tierra. Cada vez que subes a un avión, la aerolínea reproducirá un video de seguridad antes del vuelo. ¿Cuántos de ustedes han visto este video de seguridad antes de un vuelo? Algunos. Bueno, en él se explica qué hacer en caso de un aterrizaje en agua. Algunas de las leyes asociadas con los viajes aéreos. Pero también se da esta importante instrucción. En caso de evacuación, no intentes llevar tus pertenencias personales contigo. Por tu seguridad y la de los demás, deja tus pertenencias atrás. Y hay una razón que dicen esto, porque en emergencias a veces la gente está intentando sacar sus maletas, coger sus mochilas y ya la gente no puede salir. Pero en cierto modo, así es como deberíamos ver la vida espiritual. De que no deberíamos nosotros estar preocupados por aferrarnos a la felicidad, una vida cómoda, o encontramos nuestra identidad en las personas o las circunstancias. Entonces, en realidad, terminaremos perdiendo el propósito de nuestra vida en esta tierra. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Lucas, capítulo 17, versículo 20. En algún momento entre el enero y abril del año 33 después de Cristo, Jesús dio el siguiente discurso. Habiendo preguntado los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, él les respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está o ahí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Los judíos esperaban un reino terrenal literal gobernado por el Mesías desde Jerusalén, con Israel como cabeza de las naciones. ¿Esperaban los judíos con razón que Dios establecería un reino en la tierra? ¿Tenían razón los judíos? Sí, tenían razón. Esperaban con razón que Dios establecería un reino terrenal. Entonces, ¿en qué se equivocaron acerca del reino? Los judíos esperaban que el Mesías conquistara a los enemigos de Israel y estableciera el reino antes de que ellos tuvieran que confiar en él. Sin embargo, los milagros que Jesús realizó deberían haberlos convencido de confiar en él, para que luego pudiera morir por ellos y posteriormente establecer el reino. No les pidió que creyeran en él sin ninguna evidencia. Aquí cuando dice el reino de Dios no viene con señales visibles, él no estaba diciendo que no había ninguna señal necesaria para que ellos confiaran en el Cristo, sino él ya había sanado a leprosos, incluso resucitado a los muertos, entre otros innumerables milagros que lo autentificaba como el verdadero Mesías y Dios de Israel. Los líderes judíos y la comunidad judía tenían todas las razones para creer en él. John A. Martin explica diciendo el punto que Jesús quería transmitir era que él estaba de pie en medio de ellos. Todo lo que tenían que hacer era reconocer que él era en verdad el Mesías y podía traer el reino, y entonces el reino vendría. El reino de Dios está entre ustedes significa que el rey estaba en medio de ellos y si confiaban en él, establecería el reino. Lamentablemente, hay una mala traducción que dice el reino de Dios está dentro de ustedes.
Y esto ha causado confusión para muchas personas. Entonces hay muchas personas que creen que el punto de Jesús era que el reino de Dios no es literal, sino que solamente es espiritual. Y de que el reino de Dios vive dentro de uno. Pero Jesús estaba hablando ¿con quiénes? Con los fariseos. ¿Los fariseos eran creyentes? No. Entonces es imposible que ellos eran participantes del reino espiritual de Dios. De hecho, no era el punto de Jesús. El punto era, ¿quieres ahora saber cuándo se establecerá el reino? Aquí está el rey. Confía en mí y yo estableceré el reino. No necesita ningún otro señal. Confía en mí ahora. Luego Jesús dio más revelaciones a sus discípulos. Dice, y a los discípulos les dijo, vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Los discípulos anhelarían ver a Jesús regresar. ¿A qué se refieren los días del Hijo del Hombre? Los días del Hijo del Hombre probablemente se refiere al profético día del Señor y su segunda venida. Como veremos, los días del Hijo del Hombre también contemplan los acontecimientos que conducirán a la segunda venida. Y les dirán, miren ahí, miren aquí, no vayan ni corran tras ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. ¿Es posible que Jesús regrese de nuevo como un pobre carpintero? ¿O que pase desapercibido en la sociedad? ¿O que solo se revele a un pequeño grupo de personas? No, no es posible. No sean engañados. ¿Ya? Esto no es posible. ¿Cómo será la segunda venida? Como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Así habrá la segunda venida. La conclusión de los días del Hijo del Hombre será el regreso visible, físico e inconfundible de Jesucristo. El año pasado estudiamos el libro de Apocalipsis y el punto culminante del libro es la segunda venida de Jesucristo. Dice en Apocalipsis 19, 11 al 13, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llamada de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El primer momento en que Jesús descienda del cielo será tan brillante y sorprendente como un relámpago que destella e ilumina el cielo. El hecho de que Juan haya visto el manto de Jesús empapado en sangre probablemente fue proléptico. Es decir, que representaba el aspecto que tendrá su ropa después de derrotar a los enemigos de Israel. Es probable que sus vestiduras serán blancas cuando desciende del cielo, pero simbólicamente, como vemos también cosas anticipadas en el libro de Apocalipsis, ya está presentada con ya su ropa empapada en sangre, porque ya va a derrotar a todos los enemigos de Israel. Cuando llegue a la tierra, primero rescatará al remanente judío en Bosra, y luego viajará al noreste hacia Jerusalén, derrotando a los ejércitos del anticristo en el camino. Luego se parará en el monte de los olivos, haciendo que se parta en dos, creando un valle que permitirá a los judíos de Jerusalén escapar de sus enemigos. Finalmente Jesús derrotará al ejército enemigo en Jerusalén y a los soldados restantes en el norte de la ciudad. Esta es la segunda venida de Jesucristo.
Pero primero es necesario que Él, el Hijo del Hombre, padezca mucho y sea rechazado por esta generación. ¿Crees que los discípulos comprendieron plenamente lo que Jesús estaba diciendo? No. Probablemente no comprendieron plenamente. Jesús estaba ofreciendo el reino al pueblo de Israel. Pero la generación de judíos que vivían en el año 33 después de Cristo rechazó como el Mesías de su nación. Como resultado no estableció el reino y no lo hará hasta que la mayoría del pueblo judío finalmente confía en Él un día. Eso sucederá el último día de la tribulación de 7 años. Los judíos en Jerusalén se darán cuenta de que Jesús era su Mesías. Lamentarán su muerte. Y entonces todas las luces naturales se apagarán y en este momento clamarán con fe, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en ese momento descenderá del cielo. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. La conclusión de los días del Hijo del Hombre será, ya vimos esto. En los días de Noé sugiere violencia. Dice en Génesis 6:5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Dice en Génesis 6:11, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Sin embargo, Jesús señaló específicamente que la gente fue sorprendida por el diluvio. Jesús claramente creía en un diluvio mundial. Y nosotros también deberíamos creerlo. Si bien muchas personas hoy no creen en un diluvio mundial, el mundo antiguo tampoco creía que uno vendría. Y así fue. Según Pedro, Noé fue un predicador de justicia, lo que sugiere que probablemente advirtió a la población de la tierra sobre el juicio inminente de Dios. En los días de Lot, sugiere en cambio inmoralidad sexual. Sin embargo, Jesús enfatizó nuevamente el hecho de que la gente no tomó en serio la advertencia de Lot. En el día en que el Hijo de Hombre sea revelado, probablemente se refiere a todo el día profético del Señor. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Ahora, cuando el anticristo firme un tratado de paz de 7 años con Israel, la gente dirá paz y seguridad. Eso marca el comienzo de la tribulación de 7 años, según lo que vemos en Daniel capítulo 9 y también en Apocalipsis capítulo 6. Luego vendrá sobre ellos una destrucción repentina. El Cordero, que es Jesucristo, abrirá el segundo sello. Disculpe. ¿Dónde estaba? Jesucristo abrirá el segundo sello del libro en el cielo y estallará una devastadora guerra mundial en la tierra, según otra vez Apocalipsis capítulo 6. Así como la gente ignoró la advertencia de Noé sobre el diluvio,
Los incrédulos hoy están ignorando las advertencias de las Escrituras sobre la tribulación venidera. Los creyentes que viven hoy no experimentarán la tribulación porque no estamos destinados a la ira. El apóstol Pablo escribió más abajo, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque no nos ha destinado Dios para ira, más abajo en versículo 9, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos, significa atentos, o dormidos, y realmente la palabra en griego significa como con sueño. Si estamos atentos o con sueño, vivamos junto con Él. Atentos o lamentablemente no enfocados, todavía viviremos con Él y va a llevar a todos los suyos, los que han puesto su fe en Jesucristo. Nosotros no estamos destinados a la ira y en el día del arrebatamiento Jesús nos va a llevar todos, no porque lo merecemos, porque ninguno de nosotros merecemos de poder ir con Jesús, sino porque nosotros hemos sido salvados por la fe en Jesucristo. Seremos llevados y no vamos a experimentar la ira de Dios sobre la tierra. Después del rapto de la iglesia, cuando Jesús viene por nosotros y nos lleva al cielo, Satanás engañará al mundo para que acepte una explicación de la partida de cientos de miles o tal vez millones de cristianos en el mundo que desaparecerán. Debido a que los incrédulos ya viven siguiendo el curso de este mundo, la mayoría de las personas aceptarán el engaño de Satanás que él presentará al mundo. Por supuesto, habrá nuevos creyentes en todo el mundo, pero serán la minoría de la población de la tierra. El anticristo traerá una paz temporal en el comienzo de la tribulación y como resultado, la mayoría de las personas van a centrarse en comer y beber, casar y dar en casamiento, comprar y vender y plantar y construir. En el comienzo de la tribulación, la gente va a decir, ya la vida es buena. Ya hay paz y seguridad. Ya tenemos un líder mundial que nos ha dado lo que siempre hemos anhelado como el pueblo de la tierra. Y comenzar a vivir sus vidas. Y luego comenzará la Primera Guerra Mundial de la Tribulación. Y este proceso ya culminará en la segunda venida. ¿Cuáles son algunos conceptos erróneos comunes sobre la frase tal como ocurrió en los días de Noé? Es importante para explicar porque en Internet, especialmente en YouTube, hay un montón de videos que presentan muy mal este pasaje que hoy estamos estudiando. En los días de Noé, los ángeles caídos se casaron con mujeres, lo que vemos en Génesis capítulo 6. Y como resultado, algunas personas teorizan que los ángeles caídos se casarán con mujeres nuevamente durante la tribulación o el tiempo que la precede. Esta teoría ignora el punto del Señor acerca de esos días. Él enfatizó el hecho de que la gente estaba viviendo vidas ordinarias. Es decir, no hay razón de escoger cualquier detalle del tiempo de los días de Noé, sino de específicamente entender lo que estaba apuntando Jesús acerca de este tiempo. De que había un tiempo de advertencia, la gente no haciendo caso y después destrucción. Y esto es lo que está diciendo Jesús acerca del día del Hijo del Hombre o lo que nosotros también ya hemos estudiado, el día del Señor. Que la gente no hará caso, aunque hay advertencias, y llegará una destrucción temporal en la tierra que experimentarán. Por otro lado, algunas personas piensan que el momento preciso de la segunda venida seguirá inmediatamente a un periodo de vida ordinaria. Es decir, ellos interpretan día del Hijo del Hombre para decir el momento de la segunda venida. Pero esto ignora lo que ya hemos estudiado. El concepto del día del Señor es un periodo, no es literalmente un día.
¿ya? Un día en el calendario. No es así, sino es un periodo. Eso contradeciría otras declaraciones de las Escrituras. Todo lo que estudiamos acerca de la tribulación no tendría razón si realmente el momento de la segunda venida sería después, inmediatamente, de un periodo de paz y de tranquilidad y de la vida ordinaria. Es más probable que comer y beber, casar y dar en casamiento, comprar y vender, plantar y construir, describa el comienzo del día del Señor, cuando el anticristo promete al mundo la paz y seguridad. ¿Cómo se relacionan estos versículos con el rapto de la iglesia? Es otra pregunta importante, ¿ya? El rapto de la iglesia precederá al día del Señor. Como resultado, las condiciones del mundo antes del rapto y las condiciones del mundo cuando el anticristo firme el tratado de paz de 7 años se parecerán mucho entre sí. Aunque la declaración acerca de cómo habrá en el comienzo del día del Hijo del Hombre, no deberíamos pensar, hace referencia específicamente de nuestra vida hoy. Entonces, podemos hacer aplicación, pero no es la interpretación de lo que está hablando Jesús. Vemos la tribulación prefigurada en los eventos mundiales hoy. Ciertamente que sí, pero hermanos, ningún evento hoy corresponde con los eventos de la futura tribulación. Tal vez tú pienses en Apocalipsis dice que se quemará una gran parte de la tierra. Entonces, y tal vez no sé si han escuchado así los incendios que están ocurriendo en el lado oeste de los Estados Unidos actualmente. Pero esto no tiene nada que ver con los incendios que se verán en el tiempo de la tribulación, porque habrá mucho peor. Disculpe. Peor, hermanos, peor. No mejor. Entonces, es probable que ese presagio solo aumente a medida que nos acercamos al rapto de la iglesia y al día del Señor, porque los tiempos más y más y más parecerán a los tiempos futuros proféticos ya predichos en las Escrituras. Deberíamos preguntarnos, pero para nosotros, para hacer aplicación en nuestras vidas, si tenemos más planes relacionados con comer y beber, casarnos y ser dados en casamiento o matrimonio, comprar y vender, plantar y construir, que planes para hacer que cada día cuente para el Señor. ¿En cuál tenemos más planes, hermanos? Puedes revisar tu vida. Cuando yo inicié este año, fueron mis planes acerca de mis negocios, mi casa, era acerca de un deseo de casarme, era acerca de tener hijos, era acerca en general de la vida temporal. No son cosas malas, pero hablando de prioridades y énfasis en esta vida. ¿Fueron estas cosas que nosotros hemos ya planificado para este año? ¿O era para hacer que cada día cuente para Jesús? Era una énfasis en las cosas espirituales. Era una transformación interior que cambia nuestra vida exteriormente. Es algo que nosotros podemos reflexionar y pensar. Y yo les recomiendo, pueden volver a sus casas hoy y hablar con su familia. Y hablar un poco tal vez de la diferencia entre sus planes que tienen que ver con comer y beber, casar o ser dado en matrimonio, comprar y vender, plantar y construir, y los planes espirituales. Amén. ¿Aceptan este quehacer o este deber? En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Es lo mismo como las instrucciones que dan en los aviones. Es posible que Jesús haya estado haciendo alusión a los acontecimientos que tendrán lugar en el punto medio de la tribulación, cuando se establezca la abominación de la desolación, o puede que haya estado hablando de los acontecimientos culminantes de la tribulación.
Tú dices, ¿cuál es, pastor? No sé. En el punto medio y al final de la tribulación, grupos separados de judíos huirán de Jerusalén para escapar de la destrucción. Jesús dijo en Mateo 24, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, para los hermanos que estaban en el estudio de Apocalipsis en todo el último año, tal vez todo esto es familiar, ya son acontecimientos bíblicos futuros conocidos. Dice aquí la abominación de la desolación y la huida de Jerusalén y Judea por parte de los judíos creyentes ocurrirá en la mitad de la tribulación. Es algo que ya hemos estudiado en el último año. Pero una pregunta importante. Quiero que ustedes saquen su respuesta del texto. ¿Para quiénes son estas instrucciones? Exactamente. Los que estén en Judea. ¿Ya? ¿A cuáles montes? Bueno, los que estaban en el estudio de Apocalipsis, ustedes saben la respuesta. ¿A cuáles montes tenían que huir? Tal vez la foto o el video les ayudará. ¿Cuáles montañas? ¿A cuáles montes? ¿Qué? Es la verdad, Bosra, muy bien. Bueno, Jordania. Jordania, Bosra, ¿ya? Específicamente dice en las escrituras, en la profecía, que este es el lugar a donde huirán los judíos cuando salen de Jerusalén en la mitad de la tribulación. Es decir, no es para nosotros aquí en las Américas. Las instrucciones de huir a los montes no está escrito para ti ni para mí, porque nosotros no vivimos en Judea. ¿Ya? Y solamente esto se aclara porque uno puede confundir bastante, tomar grandes decisiones en su vida a base de una mala interpretación. Ustedes huirán al valle de mis montes. Esto ahora es en la terminación de la gran tribulación. Ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán al tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Entonces la huida de Jerusalén por parte del último remanente judío ocurrirá el día de la segunda venida, al final de la guerra de Armagedón. Es posible que el Señor haya tenido en mente a uno o otro grupo, los de la mitad de la tribulación o los del final de la tribulación. De cualquier manera, los judíos que viven en Jerusalén no podrán llevarse consigo sus posesiones personales cuando huyan. Es lo que estamos viendo aquí en Lucas. Acuérdense de la mujer de Lot. Ahora, antes de interpretar el punto del Señor, Él dice, todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Debemos preguntarnos, ¿qué le pasó a la esposa de Lot? ¿Ya? Para familiarizarnos con esta historia. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció visiblemente, acompañado de 2 ángeles. El Señor le prometió a Abraham un hijo con su esposa Sara, y luego le advirtió sobre la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham intercedió por la ciudad de Sodoma, preocupado por su sobrino Lot. Como resultado, el Señor concedió el deseo de Abraham, aunque no concedió su petición. Él rescató a Lot, lo que realmente era su deseo, pero destruyó a la ciudad, lo que era su petición. Lo que no era su petición era que no sea destruida esta ciudad. Pero todavía lo destruyó, pero rescató a Lot. Dice en Génesis 19, 15 al 16, al amanecer los ángeles apremiaban a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. Él demoraba. No quiso salir de la ciudad. Entonces los 2 ángeles los tomaron de la mano
Puedes decir, los agarraron de la mano a él y a su mujer y a sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Y vemos después, aunque no vamos a leerlo hoy, de que era por causa de Abraham, de su oración. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Lot y su esposa y sus 2 hijas se quedaron ahí, demoraban a pesar de la advertencia de los ángeles, y era necesario agarrarlos para sacarlos de la ciudad. Así que los ángeles los sacaron. Cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida. No mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Los ángeles dieron a la familia de Lot esta última advertencia. Si miran hacia atrás o se detienen, morirán. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Hoy, estas colinas, junto al Mar Muerto en Israel, son todo lo que queda de Sodoma y Gomorra. Fue completamente destruidas estas ciudades. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. ¡Wow! La pregunta de millones, ¿por qué miró hacia atrás? Eso es la pregunta de millón. Bueno, la esposa de Lot es un ejemplo de aferrarse a la vida, según Jesús. Ella miró hacia atrás a algo que tenía un significado especial para ella. ¿Por qué se arriesgó a mirar hacia atrás si el ángel le dijo específicamente que no lo hiciera? ¿No es cierto? Algunos dicen tal vez solamente porque tuvo la curiosidad. Le dijo, no mires atrás, y ella... ya le dio ganas. Es como la ley. Cuando alguien dice que no cruces esta línea, entonces estás tentado a cruzar la línea. Puede ser, pero Jesús apunta a algo diferente. Él apunta que ella quería preservar su vida. Y no creo literalmente porque ella ya estaba huyendo de todos modos. Pero creo que miró hacia atrás porque anhelaba las comodidades y los placeres de la ciudad. La esposa de Lot envolvió su identidad en la ciudad de Sodoma. Ahora, ¿alguna vez has leído carteles que dicen Cotacachi, mi amor? ¿Nunca has visto? Sí hay aquí en Cotacachi. Yo he visto algunos. Cotacachi, mi amor. Bueno, entonces, yo sí veo esas cosas. Lamentablemente. Paso por ahí, yo veo y... Pero eso es totalmente lo opuesto a lo que la palabra de Dios nos indica que debemos pensar. ¿Cómo deberíamos pensar acerca de nuestra ciudad? Cuando alguien dice, oh, todo por ti, Cotacachi, mi amor, refleja que esa persona está asociando su identidad con una ciudad. Tal vez no te identifiques con una ciudad, pero es fácil hacer lo mismo con nuestra comunidad, con nuestra familia. Permitimos que ellos definen nuestra identidad en lugar de encontrarla en nuestra relación con el Señor. No podemos encontrar nuestra identidad verdadera y duradera en 2 cosas a la vez. ¿Es la una o es la otra? Debemos asociarnos con una ciudad cuyo constructor es Dios, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios en los nuevos cielos y la nueva tierra donde mora la justicia. Sodoma y Gomorra son famosas por la inmoralidad sexual que condujo a su destrucción.
Dice en Judas 7, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Pedro también dice que el alma de Lot estaba torturada por la inmoralidad sexual de la ciudad, que incluía la homosexualidad. Pero probablemente esas no fueron las cualidades que la esposa de Lot tuvo que dejar atrás con dificultad. Porque tal vez tú preguntas, si Lot estaba torturado en su alma por la maldad en la ciudad, ¿por qué detuvo? Es decir, él reconoció problemas morales en la ciudad, pero todavía aferraba a la ciudad, y su esposa también, lastimosamente ella más y suficientemente hasta, en este caso, morir. No sabemos mucho sobre la cultura, la arquitectura o las artes de Sodoma y Gomorra, pero esas ciudades pueden haber tenido muchas comodidades. Y sabemos por las escrituras que estaban ubicadas en un hermoso valle. Dice en Génesis 13, 10 al 13, y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como el jardín de Edén, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Al parecer, el valle del Jordán era comparable al jardín de Edén. Es posible que Sodoma se haya construido de tal manera que conservara la belleza natural del valle. En otras palabras, Sodoma puede haber parecido el lugar perfecto para vivir. Porque tal vez nosotros solamente tenemos una asociación simplemente mala por el pecado de la ciudad, pero tenemos que entender que había algo que todavía atraía a Lot y a su esposa. Aunque Lot ya sabemos que estaba torturado por la maldad de la ciudad. Como no, por supuesto, Lot no aplicó ninguna prioridad espiritual cuando decidió mudarse más cerca de Sodoma. Como no se relacionaba personalmente con el Señor, finalmente se mudó a la ciudad e incluso ganó un lugar de prominencia entre sus habitantes. La esposa de Lot probablemente disfrutaba de la comodidad, la familiaridad e incluso la prominencia en la ciudad. La esposa de Lot probablemente no quería abandonar las comodidades, atracciones y familiaridades de la ciudad. ¿Qué principio enseñó Jesús a partir de su historia? Todo el que procure preservar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la conservará. Bueno, primero, literalmente, ¿qué significa eso en interpretación del contexto que está diciendo Jesús acerca de la tribulación? Para los judíos de la tribulación, tratar de preservar un estilo de vida deseado resultará en muerte. Si ellos no pueden abandonar a la ciudad, si ellos están aferrados a algo que ellos tenían en la vida, cuando tienen que huir por sus vidas y más bien intentan detenerse y guardar o conservar lo que les importó en su vida temporal, ellos lamentablemente morirán. Pero los que simplemente dicen, la única cosa que tengo es Cristo, pero tengo también su advertencia, me dijo que huya en este momento, huiré, ellos preservarán o conservarán su vida, literalmente.
Pero ¿cómo podemos aplicar este principio a nuestras propias vidas? Y la razón que es bueno en este caso de hacer una aplicación a nuestras propias vidas es porque en otros contextos Jesús ocupó la misma frase para hablar de un concepto de nuestra vida en general. Y esta es la aplicación que estamos haciendo para nosotros, porque no necesitamos instrucciones para huir de Jerusalén, pero sí necesitamos instrucciones acerca de cómo pensar acerca de nuestra vida temporal. Si tratamos de preservar un estilo de vida cómodo o seguir nuestros propios corazones, entonces perderemos el verdadero propósito de nuestras vidas en esta tierra. Preservamos el verdadero propósito de la vida cuando dejamos de vivir para nosotros mismos y elegimos vivir para Jesús. Es importante que no confundamos el mantener nuestra vida en esta tierra con el mantener la vida eterna. Jesús dio su vida por nosotros en la cruz como la única manera de salvarnos de los resultados eternos del pecado y restaurarnos a una relación correcta con Dios. Y eso fue lo único que nos reconcilió con Dios. No ganamos la vida eterna al entregar nuestra vida al Señor. No tuvimos vida para darle. Según las Escrituras, a los ojos de Dios nacemos en este mundo espiritualmente muertos. Un muerto no puede dar vida a Jesús. Dar su vida a Jesús. La paga del pecado es muerte y esa deuda tenía que ser pagada. Jesús pagó una deuda que no debía porque nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar. Sin pasar la eternidad separados de Dios en el lago de fuego. Debido a que Él lo pagó todo, está consumado, y todo lo que podemos hacer es poner nuestra fe solo en Jesucristo. Cuando confiamos en Él y en la suficiencia de su obra terminada en la cruz, entonces Él nos da la vida eterna que nunca podemos perder. Una vez que nosotros ponemos nuestra fe, no quiere dibujar, en Jesucristo, entramos en la familia de Dios, y una vez que somos miembros de la familia de Dios en Cristo con vida eterna, jamás podemos ser separados de Él. Según las Escrituras y según lo que dijo Jesús, Él dijo: yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mis manos. Estamos completamente seguros en Jesús. Sin embargo, podemos perder nuestras vidas en el sentido de perder el propósito de nuestras vidas aquí en la tierra. El contexto de Lucas 17:33 es el de los judíos que huyen y salvan sus vidas físicas, pero aún podemos aplicar el principio a nuestras propias vidas. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Cuando nos damos cuenta de que todo lo que este mundo tiene para ofrecer pasará rápidamente y encontramos nuestro propósito en vivir para el Salvador, entonces realmente estamos conservando nuestras vidas, la vida que Dios quería que nosotros vivamos. Cuando nos preocupamos por perder personas y posesiones, tratando de aferrarnos al ídolo de las vidas que queremos vivir, entonces perdemos el verdadero propósito de nuestras vidas. Este es lo que está advirtiendo Jesús. Realmente en otro pasaje cuando ocupa las mismas frases. Aquí está hablando literalmente de los judíos de este tiempo de la tribulación. Pero para nosotros podemos tener la misma perspectiva del apóstol Pablo. Dijo en Filipenses 3:8-9: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. El apóstol Pablo no confiaba en su propia justicia, sino en la justicia que el Padre nos acredita cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Y eso influyó en su manera de pensar. De modo que consideraba que todo logro humano separado de Cristo era completamente inútil. Él dijo, basura. Perdón. Les digo que en aquella noche 2 estarán en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Algunos serán llevados y otros serán abandonados, o dejados, perdón. Y existe un debate sobre la liberación o juicio para el que está dejado o el que está llevado. Pero simplemente está hablando de juicio, al menos podemos concluir. Respondiendo a ellos, los discípulos le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, ahí también se juntarán los buitres. Hay muchas interpretaciones diferentes de lo que Jesús quiso decir, pero creo que el contexto sugiere que simplemente se está refiriendo al resultado final de la segunda venida. La segunda venida será el gran juicio final del periodo de la tribulación, que resultará en la muerte del ejército del anticristo y después de todos los incrédulos. Esto podría explicar la diferencia. Bueno, ahora, para el pueblo judío del primer siglo, habría sido muy difícil imaginar cómo se desarrollarían los acontecimientos proféticos futuros. De verdad, en este discurso Jesús no da mucha información acerca de lo que está hablando. Tenemos que esperar hasta que llegamos al discurso del Monte de los Olivos en la última semana de su ministerio público para encontrar explicaciones más al detalle acerca del futuro periodo de tribulación en la tierra. Y más tarde todos sus discursos tuvieron mucho más sentido para los discípulos y brindarán instrucciones importantes para los santos de la tribulación. Ahora, ¿cómo se aplica los principios a ti y a mí? Cuando Satanás nos tienta a dejar de lado las prioridades espirituales y vivir para nosotros mismos, debemos recordar la esposa de Lot. Esta es una de las 2 únicas ocasiones en las que el Señor dio el imperativo directo de recordar algo. ¿Qué quiere el Señor que recordemos acerca de la esposa de Lot? Soy sordo, entonces no les escucho bien, pero ella quería salvar su vida en algún sentido o preservar la vida que tenía en Sodoma. Y como consecuencia la perdió. Nosotros no debemos tratar de vivir la vida que queremos vivir. No debemos hacer de la comodidad o la felicidad nuestra meta. Debemos vivir la vida que Jesús quiere que vivamos. Y encontraremos un verdadero propósito y una gran satisfacción en Él, en Jesús. El sacrificio de dejar de lado nuestras preferencias para servir a los demás por amor a Cristo a veces se siente como dejar morir una parte de nosotros mismos. Pero al final nos encontramos inmensamente realizados personalmente porque es la razón de nuestra vida en esta tierra. Es de amar y servir a los demás por amor a Cristo. Si tratamos de aferrarnos a nuestros propios propósitos y dirección en la vida, entonces perderemos el verdadero propósito de nuestras vidas en esta tierra.